Sin las matemáticas, el mundo como lo conocemos no sería igual. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoy vamos a hablar de la ciencia y de la experimentación matemática, algo sumamente importante para el estudio científico. Las matemáticas en sí es la disciplina por excelencia. Después le sigue la física y sobre todo la química. Sin las matemáticas no podríamos entender el universo, no podríamos descifrar lo que nos quiere decir. Y hoy queremos destacar dos cosas. Uno, el sobrenombre de Al-Khwarizmi, el gran matemático que le dio que dio a Occidente los números y el sistema decimal y sobre todo el concepto de álgebra. Y queremos también aportar la diferencia entre lo que hemos dicho aquí muchísimas veces sobre científicos y sobre el alim, sobre el sabio. Aquí, por el uso epistemológico de la palabra, solemos atribuir sinónimamente que el científico es esa persona que a través del conocimiento, a través de la experimentación, pues encuentra a Allah subhanahu wa ta'ala, pero nada más lejos de la realidad. Es el alim que por medio de esa ciencia, por medio de la observación de los signos que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, llega a conocer a Allah azza wa jal. Pero vamos a tratar sobre el Khwarizmi, ese gran eminente matemático. Era un inmigrante de Persia oriental y emigró desde su ciudad natal a Bagdad. Y producto de esa época, que fue la edad de oro del Islam, fue un científico por el cual se destacó siempre a la hora de pensar de manera audaz y gozaba de un gran lujo de conocimiento. Pero cuando yo me refiero a un gran lujo de conocimiento, me refiero a que estaba literalmente rodeado de libros. Eso es uno de los sueños que yo podría tener, estar rodeado de libros y estar constantemente leyendo y adquiriendo conocimiento sobre ellos. Pero bueno, bromas aparte, vamos a seguir. Gracias al movimiento de la traducción en esa época, en el siglo de oro del Islam, recogió numerosas obras científicas de todo el mundo conocido a finales del siglo IX. Fue un importante corpus matemáticos griegos los que empezaron a recopilar esa información, obras que incluían a Euclides, Arquímedes, Apolonio de Perga, también obras que incluían a Ptolomeo y su visión de la bóveda celeste, a Diofanto, que había sido traducido posteriormente al árabe. Del mismo modo, gracias a esas obras traducidas, pudo también comprender las matemáticas antiguas, sobre todo las matemáticas de la antigua Babilonia o de la propia India. Vosotros pensad que los números, como hoy conocemos, el 1, el 2, el 3, el 4, son números que decimos arábicos, fueron una invención de los indios. Y fueron los árabes que introdujeron ese concepto a través de los siglos y siglos, así como las contribuciones más recientes de los sabios judíos. Tener en cuenta que los sabios judíos o los sabios de otras ramas de conocimiento, de otras regiones, eran bien vistos y siempre compartían debates y sobre todo información de lo que hacían. Al-Khwarizmi se encontraba en la sorprendente posición de tener acceso a diferentes traducciones matemáticas, ya sean griegas, hindúes, las propias chinas, etcétera, etcétera. La India había inventado el sistema decimal, como hemos dicho, de 10 símbolos que hacían el cálculo muchísimo más simple. Al combinar la intuición geométrica, que él siempre fue bueno en eso, con la precisión aritmética a la hora de hacer cálculo, las imágenes griegas o los propios símbolos indios, inspiró una nueva forma de pensamiento matemático que hoy llamamos álgebra. Recopiló toda esa información, como se dice, recopiló un max mix de cada una de las informaciones griegas, indias, del propio Oriente, y las llamó álgebra. No usar números, sino símbolos.
Eso resultó ser una idea increíblemente liberadora, pues permitía resolver problemas sin atascarse en cálculos numéricos desordenados. Al-Khwarizmi hizo posible que el álgebra existiera como un área de las matemáticas por derecho propio y que se convirtiera en el hilo unificador de casi todas las demás. Es algo que se estudia hoy en día en los colegios, en los institutos, se sigue estudiando en las carreras científico-técnicas de la universidad, es algo sumamente importante. Vosotros no hacéis una regla de 3 sin utilizar lo que hizo Al-Khwarizmi, lo que aportó Al-Khwarizmi. Pero ¿cuál es la verdadera importancia del álgebra? Siempre se ha utilizado a lo largo de las eras para resolver todo tipo de problemas. Por ejemplo, si yo quisiera tirar una bala de cañón y que llegara a un cierto punto, utilizo el álgebra para calcular correctamente las distancias. Este tipo de conocimiento, según él, decía que ganaba guerras. O, por ejemplo, a la hora de formular Einstein su famosa teoría, se liberó de esas ataduras con esos números y pudo utilizar, por ejemplo, la velocidad de la luz como símbolo C, el cambio de masa atómico como m y después calcular el tipo de energía liberada con una sencilla fórmula algebraica. Todas las conocemos. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Este tipo de conocimiento es lo que muchos científicos antiguos decían que era el poder real. Fijaros que sin las aportaciones de las matemáticas, sin las aportaciones de este gran científico, el mundo no sería como es y supongo que estaríamos todavía en la edad de piedra, intentando recolectar los pocos frutos que podríamos. Quiero que me acompañéis para el siguiente capítulo porque vamos a hablar sobre medicina, un área que fue poderosamente entendida por las aplicaciones de los musulmanes. Assalamu alaikum y hasta el siguiente capítulo.